Hola, ¿qué tal? Gracias por entrar al video. Este es el segundo capítulo de mi serie de cortometrajes escritos y narrados por mí. Espero y les guste. Hoy les presento el Ciberfunko. Matías, un chico de rancho streamer con su avatar que se hacía llamar el Cyberpunk, era un apasionado de los videojuegos y un coleccionista obsesivo de figuras Funko Pop. Tenía más de 500, entre ellas algunas que consideraba auténticos tesoros. Las tortugas ninja, Stan Lee y una figura de Willy Wonka con el famoso boleto dorado. Matías no vivía en una gran ciudad, vivía en Los Trapos, un pequeño pueblo rodeado de cerros secos, nopales y caminos de tierra. Un lugar tranquilo, al menos hasta que algo alterara la rutina de sus habitantes. Y para Matías, su mundo giraba alrededor de una cosa, la conexión a Internet. Su padre, Juvencio, era un dueño de una quesería que distribuía queso, crema, yogur y derivados lácteos a varias comunidades de la región. Desde hacía casi 5 años intentaba convencer a su hijo de que se integrara al negocio familiar. Juvencio soñaba con que algún día Matías se hiciera cargo de la quesería, pero Matías tenía otros planes, o mejor dicho, no tenía ninguno. Acostumbrado a que su madre Judith lo protegiera de cualquier regaño o consecuencia, Matías habría crecido obteniendo prácticamente todo lo que quería y cuando no lo conseguía, las cosas podían complicarse. Después de varios meses de insistir, finalmente había conseguido entrar a un torneo en línea de su videojuego favorito, Tokmul, un juego que estaba ambientado en un mundo maya y el jugador debía recorrer distintas zonas arqueológicas de Yucatán y Quintana Roo, mientras combatía con algunos cazadores o personas que intentaban conquistar esas tierras para beneficiarse de sus recursos. Para Matías, aquel torneo significaba mucho más que un simple videojuego. Llevaba días preparándose. Estaba a un paso de convertirse en campeón, y por fin el nombre de Cyberpunk podía aparecer en lo más alto y que sus streamers favoritos lo mencionaran. El torneo se llevaría a cabo el día siguiente, a las 3 de la tarde, pero esa misma noche ocurrió algo que Matías jamás se imaginó. En un pueblo cercano llamado Nochipampa ocurrió un accidente. Una camioneta había atropellado a una persona y posteriormente chocado contra un poste. El accidente provocó que se dañara la línea de fibra óptica que llevaba internet hasta la zona donde vivía Matías. Y de repente, el Cyberpunk se quedó sin conexión. A pocas horas del torneo, la reacción de Matías fue inmediata. Primero llamó a la empresa encargada del servicio, MaxiRed, exigiendo que solucionara el problema en cuanto antes. Para él, no era una simple falla de internet, era una tragedia. La empresa le explicó que no podía reparar la línea de inmediato porque la policía y los servicios médicos aún se encontraban trabajando en el lugar del accidente. Primero debían realizar las investigaciones correspondientes y después les darían acceso para poder solucionar el problema. Pero Matías no quiso entender razones. Intentó contratar otra compañía. No podía instalarle el servicio ese mismo día, le comentaron. Les pidió ayuda a sus padres, tampoco pudieron resolverlo. Finalmente, intentó conectarse él mismo utilizando la red de su celular, pero la conexión no era suficiente para soportar los gráficos y la velocidad que necesitaba para el videojuego. Y entonces Matías perdió el torneo. Después de haberse preparado meses, después de haberse preparado durante días, después de estar convencido de que aquella era su gran oportunidad, el Cyberpunk no pudo competir. Esa tarde lloró, maldijo, gritó. Estaba completamente fuera de sí. Y antes de irse a dormir, todavía furioso por lo ocurrido, dijo algo que en ese momento nadie tomó demasiado en serio. Alguien va a pagar por esto. No dijo quién, pero estaba convencido de que alguien debía pagar. Quizá, influenciado por los videojuegos y los animes que consumía, Matías comenzó a imaginar una especie de venganza. Para él, aquella noche había sido el peor día de su vida. A la mañana siguiente, el internet regresó. La compañía le había mandado un mensaje disculpándose por las molestias y confirmando que el problema ya había sido solucionado. Matías respondió tranquilamente, está bien, no se preocupe. Pero mientras la empresa creía que el problema había terminado, Matías ya estaba pensando en otra cosa. Ese mismo día cortó deliberadamente la fibra óptica que llegaba hasta su casa. Después llamó nuevamente a la compañía, esta vez mucho más enojado. Exigió una explicación y la empresa, sin saber qué había ocurrido realmente, programó una visita técnica. Dos trabajadores acudieron al domicilio para revisar el servicio. Lo que ellos no sabían
era que el corte había sido provocado intencionalmente por el propio Matías. Él quería vengarse. Pasó por su mente pinchar una llanta o tal vez rayar un poco la camioneta. Un castigo. Algo que en su mente hiciera pagar a la empresa que le había arruinado el torneo. Pero alrededor de las 3 de la tarde, cuando los dos técnicos llegaron a su casa, todo cambió. Los trabajadores revisaron la instalación y rápidamente descubrieron algo extraño. La fibra óptica no había sido dañada por accidente. El corte era limpio, intencional. Alguien la había cortado. Sin embargo, siguiendo las instrucciones del área de soporte técnico y para ya no darle más molestias al cliente, decidieron reparar el servicio y dejarlo funcionando sin hacer más preguntas. Mientras uno de los técnicos se encontraba dentro de la casa, el otro salió a la camioneta para agarrar algunas herramientas. Y fue entonces cuando vio a Matías estando junto al vehículo. Llevaba un desarmador y un martillo. El técnico comprendió lo que estaba a punto de hacer. Matías intentaba dañar la camioneta. El hombre se acercó para detenerlo, y entonces Matías se asustó, se giró bruscamente, y el desarmador terminó clavándose en el ojo del técnico. El hombre comenzó a gritar. Matías entró en pánico y en lugar de pedir ayuda intentó silenciarlo. Tomó el martillo y lo golpeó una y otra vez hasta que los gritos terminaron. Pero el otro técnico había escuchado todo. Salió rápidamente de la casa para ver qué había ocurrido y Matías, completamente desesperado, hizo lo mismo. Cuando todo terminó, había dos cuerpos enfrente a su casa. Matías se quedó inmóvil, en shock. Ya no era una venganza, ya no era una broma, ya no era una rabieta. En cuestión de 2 minutos había dos personas muertas y él era el responsable. Sin saber qué hacer, llamó a su madre. Judith se encontraba haciendo algunas compras en el pueblo más cercano. Matías le dijo que regresara a su casa inmediatamente. Su padre Juvencio volvería alrededor de las 7. Cuando Judith llegó, encontró a su hijo llorando. Matías le contó todo. Le dijo que no había querido matar a nadie, que todo había comenzado por la frustración del torneo, que él solo quería ser un gran gamer, que él solo quería darles un pequeño castigo. Pero Judith tomó una decisión. No iba a permitir que su hijo fuera a la cárcel y que tampoco iba a permitir que la familia quedara marcada en todo el pueblo. Así que comenzó a pensar. Y entonces se le ocurrió una gran idea. En aquella región el crimen organizado ya había sido atacado por varias comunidades. La gente conocía historias de amenazas, extorsiones y de cobro de piso. Judith pensó que podía hacer parecer que los técnicos habían sido víctimas de un grupo criminal. Con ayuda de su hijo, subieron los cuerpos a la camioneta, cubrieron los rastros de sangre que habían quedado frente a la casa con tierra y paja. Después condujeron hasta una zona remota en medio del monte, un lugar utilizado por algunos agricultores y ganaderos, un lugar donde nadie tendría motivos para encontrarlos rápidamente. Allí intentaron construir una escena que pareciera del crimen organizado. Prendieron fuego a la camioneta y dejaron un mensaje clavado en un árbol. El mensaje decía que las víctimas habían sido asesinadas por negarse a pagar el famoso cobro de piso. No tenían experiencia en crímenes, no eran criminales, solo estaban intentando imitar lo que habían visto en las noticias y de alguna manera creían que aquello podría funcionar. Después regresaron a casa. Todavía tuvieron tiempo de cambiarse de ropa, bañarse, limpiar lo que pudieron y preparar una historia para cuando Juvencio regresara de la quesería. Pero había un problema. El teléfono de Matías estaba lleno de llamadas y mensajes de la compañía de internet. Quería saber qué había ocurrido con sus trabajadores. Judith le dijo que les contestara y le explicó exactamente qué iba a decir. Matías aseguró que había visto llegar una camioneta sospechosa, dijo que los técnicos habían hablado con algunas personas y que después se habían ido a la dirección de la brecha de la Colorada sin solucionar el problema de internet. Según él, eso es lo que les dijo. Eso era todo lo que sabía. Más tarde, Juvencio llegó a casa. Durante la cena comenzó a hablar de lo que había escuchado. Habían encontrado la camioneta de la compañía de internet y dos trabajadores muertos adentro. Todo parecía indicar que se trataba del crimen organizado y del famoso cobro de piso. Juvencio no podía entenderlo. ¿Cómo es posible? Dijo. Si esta empresa tiene mucho dinero, ¿por qué no pagarían? Matías escuchaba en silencio, su madre también. Ninguno de los dos dijo una palabra, hasta que Juvencio mencionó algo que en ese momento parecía completamente absurdo. Pobre gente, quién sabe qué va a venir ahora a arreglar el internet de mi hijo. Quizá va a tener que estar más días sin internet. Matías levantó la mirada y respondió. Con un tono molesto, dijo, la empresa va a tener que responderme por los días que me dejó sin internet y exigiré que mañana mismo
hagan la reconexión. Su madre no podía creer lo que acababa de decir y cómo lo notó sin ningún gramo de culpa, pero solo cayó y siguió cenando, sin saber todo lo que se desataría después.